¿Alguna vez has imaginado qué pasaría si la vida después de la muerte fuera algo completamente diferente de lo que siempre hemos pensado? ¿Y si durante décadas una verdad aterradora hubiera sido ocultada, esperando el momento adecuado para ser revelada? Muchos lo consideraron una farsa, otros una revelación capaz de cambiar la forma en que vemos la vida y la muerte. Pero, ¿qué sucedió para que estas grabaciones fueran guardadas en las sombras durante tanto tiempo? ¿Qué significan estos mensajes misteriosos para nosotros? Prepárate para descubrir la verdad que podría cambiarlo todo, pero solo al final de este video. Fredrik Jürgenson nació en Estonia y desde joven demostró diversos talentos. Era cantante de ópera, pintor e incluso cineasta, pero uno de sus hobbies más singulares era grabar el canto de los pájaros. Con una grabadora profesional, pasaba horas capturando los sonidos más sutiles de la naturaleza, fascinado por cada detalle. En junio de 1959, Jürgenson no imaginaba que un simple experimento realizado en su casa de campo cambiaría su vida para siempre. Era un tranquilo día de verano, con un aire fresco y un silencio interrumpido solo por los cantos de los pinzones. Ajustó la grabadora, la colocó en el alféizar de la ventana y con un gesto habitual, presionó el botón de grabación. Nada extraordinario parecía estar a punto de suceder. Una simple grabación, un suave sonido de la naturaleza. Después de unas horas, Jürgenson regresó a casa, tomó una taza de café y se sentó a escuchar su grabación. En los primeros segundos, todo parecía normal. Los trinos de los pájaros, el suave viento, hasta que de repente algo extraño comenzó a ocurrir. Una interferencia comenzó a invadir la cinta, un sonido sibilante, como si la radio estuviera mal sintonizada. Se detuvo y revisó la configuración de la grabadora. Nada estaba mal, pero la interferencia persistía. Curioso, decidió repetir el experimento. Nuevamente, el canto de los pájaros parecía normal hasta que entre el ruido algo más surgió. Una voz. Clara, distinta. No era su voz sino era el sonido de los pájaros. El mensaje era claro. Estás siendo observado. Jürgenson se congeló. Su corazón se aceleró. ¿Qué estaba pasando? ¿Era un error? ¿Un truco? Pero no. Rebobinó y escuchó de nuevo. Y la voz estaba allí. No era un defecto del aparato, era un mensaje real, una comunicación directa. Después de la experiencia con la primera grabación, Jürgenson no sabía qué pensar. La idea de que algo o alguien, desde algún lugar desconocido, se estuviera comunicando con él era perturbadora. No creía en fenómenos sobrenaturales, pero la evidencia estaba allí, grabada. Decidió continuar sus investigaciones, sin saber qué más podría suceder. Pronto, comenzó a registrar más y más grabaciones, con la esperanza de encontrar algún patrón, alguna explicación lógica para los fenómenos. Y no pasó mucho tiempo antes de que las voces aparecieran nuevamente. Esta vez, sin embargo, el mensaje parecía más amenazante, pero entre todos los mensajes que capturó, uno destacó, un mensaje que aún no lograba entender completamente. Buscando la verdad en la oscuridad con el barco, ¿qué significaba eso? Pensó por un momento. ¿Barco? ¿Sería una metáfora? ¿O una pista literal sobre algo que estaba más allá de su comprensión? Jürgenson, en su búsqueda de respuestas, comenzó a explorar el mundo de los fenómenos paranormales, tratando de conectar lo que escuchaba con las historias de barcos, fantasmales y otras experiencias inexplicables. Pero no era solo eso. Comenzó a investigar la posibilidad de que esas voces pudieran ser más que simples sonidos desconectados, que tal vez tuvieran un significado más profundo, algo que aún no podía captar. A finales del verano de 1959, Jürgenson decidió intentarlo una vez más. Fue a su casa de campo, pero esta vez no estaba solo. Su compañía era un perro llamado Karina. Jürgenson creía que los animales eran más sensibles a ciertos fenómenos que los humanos no podían percibir.
Durante la grabación todo parecía normal, pero el comportamiento de Karina llamó su atención. Tan pronto como la grabación terminó, el perro se levantó y se acercó a la ventana, colocando sus patas delanteras sobre el alféizar. Jürgenson observó con curiosidad, pero lo que sucedió a continuación fue aún más extraño. Karina giró la cabeza hacia la izquierda, luego hacia la derecha, y olfateó el aire como si intentara sentir algo en el ambiente. Jürgenson, curioso, preguntó: «Karina, ¿quién está ahí?». Pero el perro no reaccionó de manera normal. Parecía estar en trance, como si estuviera viendo o sintiendo algo más allá de la percepción humana. Intrigado, Jürgenson encendió la grabadora nuevamente, y fue entonces cuando escuchó. Una voz, clara y emocional, decía: «Karina, ¿me conoces, Karina?». Jürgenson sintió que la sangre se le helaba. Nadie más estaba en la casa excepto él y el perro. La voz, que parecía venir desde más allá de la muerte, hizo que su mente diera un vuelco. No se trataba de una interferencia cualquiera, era algo real, y supo, a partir de ese momento, que estaba escuchando voces del más allá. Mientras las grabaciones de Jürgenson se volvían cada vez más intrigantes, un giro personal y dramático ocurrió en su vida. A finales de abril de 1960, recibió la noticia de la muerte de su amigo cercano, el médico Felix Mohan. La muerte de Mohan fue inesperada. Estaba sano, y nadie esperaba que falleciera. Pero, aunque estaba conmocionado por la pérdida, Jürgenson no pudo deshacerse de una extraña sensación. Sentía como si la muerte de su amigo no fuera el final, como si su historia aún no estuviera concluida. 2 semanas después de la muerte de Felix, Jürgenson decidió encender su grabadora nuevamente, sin ninguna expectativa de encontrar algo fuera de lo común. Pero al escuchar la grabación, su corazón se detuvo. Entre el ruido y los sonidos apagados, una voz se escuchó, clara como nunca. «Escucha, escucha el corazón latiendo rápidamente». Jürgenson se congeló, rebobinó la cinta y escuchó de nuevo. Era la voz de Felix Mohan intentando comunicarse. Jürgenson estaba incrédulo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía su amigo estar hablando con él después de haber muerto? Solo cuando la causa de la muerte de Felix fue finalmente confirmada por los médicos como un ataque cardíaco, Jürgenson comprendió el profundo significado de esa grabación. Estaba escuchando, sin duda, la voz de un hombre que intentaba enviarle un mensaje desde el más allá. Con el descubrimiento de las grabaciones, Jürgenson se enfrentaba a algo que cambiaría su vida para siempre. Ya no veía las voces que escuchaba como simples interferencias o errores técnicos. Ahora creía que estaba, de hecho, comunicándose con los muertos. Su investigación se transformó en una misión, una obsesión. No solo quería entender el fenómeno, quería demostrar al mundo que la muerte no es el fin, sino solo una transición a otro estado. Durante los años siguientes, Jürgenson se dedicó incansablemente a su investigación. Pasó horas, días e incluso semanas grabando, escuchando y analizando cintas. Su colección creció enormemente, y en 1964 ya había acumulado más de 140 kilómetros de cintas grabadas, conteniendo al menos 6,000 mensajes. Lo más sorprendente no era la cantidad, sino el contenido. Los mensajes no eran solo ruidos aleatorios, eran frases completas, diálogos e incluso comentarios sobre lo que sucedía a su alrededor. Algunos de estos mensajes parecían surgir en el momento exacto en que pensaba en algo, como si los muertos estuvieran observando y respondiendo a sus preguntas en tiempo real. La evidencia estaba allí, clara e irrefutable. Jürgenson ya no era un simple investigador. Se había convertido en un escucha del otro mundo. Las voces eran constantes y diversas, algunas explicando que no existía la muerte, otras hablando directamente sobre su vida y sus pensamientos. Se autodenominaban personas muertas y afirmaban que podían escucharnos. La muerte no los había separado del mundo de los vivos, todavía estaban entre nosotros, pero en un plano diferente. El mundo comenzó a prestar atención.
Jürgenson ya no era visto como alguien excéntrico o un simple aficionado a la grabación de sonidos de la naturaleza. Se convirtió en una figura controvertida. Algunas personas creían que había descubierto la clave para la comunicación con el más allá. Otros, sin embargo, lo veían como un charlatán, un hombre obsesionado por una ilusión. Pero, para Jürgenson, la búsqueda de la verdad estaba más allá del juicio de los demás. Había sido elegido para algo más grande. Publicó un libro en 1964 titulado Contacto de radio con el otro mundo, donde expuso sus descubrimientos y la evidencia de su investigación. Su trabajo fue discutido por científicos, escépticos e incluso periodistas. Algunos cuestionaron la validez de sus grabaciones, sugiriendo que podría ser una ilusión mental o un efecto psicológico. Pero, para muchas personas, lo que Jürgenson había registrado fue más que suficiente para creer en la posibilidad de una vida después de la muerte. Su misión apenas comenzaba. Jürgenson continuó escuchando las voces, pero también comenzó a recibir visitas de personas que habían perdido seres queridos. Traían sus propias grabaciones, y muchas de ellas informaban que también escuchaban mensajes de los muertos. Esto reforzó la creencia de que la muerte no era el fin definitivo, sino una transición hacia algo aún misterioso y desconocido. Friedrich Jürgenson dedicó los últimos años de su vida a demostrar que la comunicación con el más allá era real. Sus grabaciones se convirtieron en una prueba viviente de que la muerte no es un punto final, sino solo un giro en el viaje. Convirtió su nombre en sinónimo de una de las investigaciones más audaces y misteriosas sobre la vida después de la muerte. Aunque muchos dudaban de su investigación, el trabajo de Jürgenson dejó un legado indiscutible. Hoy, el fenómeno de las voces electrónicas o EVP, Electronic Voice Phenomena, sigue fascinando e intrigando a estudiosos, escépticos y espiritualistas. El trabajo de Jürgenson abrió las puertas a nuevas formas de investigación paranormal, y sus descubrimientos aún se debaten hasta el día de hoy. Para aquellos que creen, Jürgenson fue el pionero que reveló un secreto que durante mucho tiempo se mantuvo en las sombras, que tal vez la muerte no sea el fin, sino un nuevo comienzo. ¿Y tú qué opinas? ¿Realmente estamos en contacto con los muertos? ¿O todo no es más que un gran misterio sin explicación? Solo el tiempo nos dará la respuesta final. Si esta historia te ha dejado intrigado y quieres saber más sobre los misterios de la vida después de la muerte, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte ningún video y comparte con tus amigos para que juntos podamos explorar más estos secretos que nos rodean. Y por supuesto, déjanos en los comentarios lo que piensas sobre este descubrimiento de Friedrich Jürgenson. ¿Realmente estamos escuchando a los muertos? Estamos ansiosos por saber tu opinión.